con nosotros en esta actividad, porque efectivamente creo que la coyuntura actual del mercado eléctrico y la evolución de los precios de la electricidad están marcando no solo la pauta de la actividad de muchas personas, sino creo que las conversaciones prácticamente en todos los hogares, centros de trabajo, y me atrevería a decir también en las recién aperturadas a 100% terrazas, ¿no? que nos va a permitir esta nueva situación. La verdad es que hay algo en lo que las dos personas que me han precedido han expresado cierto temor, y es con el hecho de que podamos entrar en una situación en que estos episodios anómalos o extraños acaben adquiriendo tintes de perpetuidad. Y la verdad es que a nosotros nos preocupa, porque yo creo que ya no solo es una cuestión de que podamos referirlo en este año 2021 al primer episodio Filomena o al que estamos viviendo a día de hoy, sino que la verdad es que parece que esa problemática yo no la ceñiría exclusivamente a 2 episodios. Sí es cierto que han marcado una evolución de precios muy, muy significativa, pero parece que esto es un poco la tendencia que vamos a seguir, y es evidente que vamos a vivir unos años de mucha fricción, muchos años de mucha conflictividad en esta materia, porque efectivamente mientras avanzamos cara hacia un modelo, vamos a tener que ver los inconvenientes derivados del antiguo modelo. Pensar en que en la evolución de los precios del gas, de los combustibles, de la emisión de toneladas de CO2 pueda irse suavizando, pueda adquirir o pueda volver a unas cifras, digamos, un poco más razonables, ojalá sea así, pero la verdad es que en el momento en que, a medida que vaya disminuyendo esa demanda de este tipo de combustibles y de este tipo de fuentes, es evidente que también los operadores de estas energías harán lo posible, como parece que ya están haciendo, por intentar que los precios sean lo mayor. A día de hoy parece que, como apuntaba Germán, hay un desfase entre oferta y demanda, y lo mismo creo que parece estar pasando con estas fuentes. Hablamos de petróleo, hablamos de gas, hay una demanda determinada, y sin embargo la producción que se está realizando a nivel internacional parece que no es suficiente para cubrir esa demanda, y por lo tanto aumenten los precios. Pero bueno, es importante para los consumidores partir de algo que también ya se ha hablado, y es la planificación. Si algo creo que se puede caracterizar este país es en que cuando se habla de informar a la ciudadanía y informar al consumidor de los planes de un gobierno o de otro, es que por lo general nunca se hace nada. Esta es la realidad a la que se enfrenta la inmensa mayoría de los consumidores. Aquí prácticamente nos hemos encontrado con que del 31 de mayo al 1 de junio los consumidores se han encontrado con una nueva tarifa de la electricidad, y básicamente lo que acaban sabiendo es que van a pagar probablemente más, o en algunos casos, según a quien le preguntes, incluso poder ahorrar. No sé si es que ha sido casualidad que esta segunda tormenta perfecta se haya desatado justo cuando entra en vigor el nuevo sistema, pero desde luego la ciudadanía no está ahora mismo para creerse absolutamente nada de que se vaya a ahorrar no solo ni 5 euros, ni un 5%, y muchísimo menos 300 euros, como llegó a apuntar algún responsable de la CNMC. Me gustaría, entre paréntesis, ¿no?, conocer esos cálculos que en su día pudo haber hecho para llegar a esta conclusión. El consumidor a día de hoy no sabe realmente, me atrevería a decir, como no sabe mayoritariamente ni a qué mercado se encontraba acogido, si al libre o al regulado, en su inmensa mayoría. Me reitero y me refiero nuevamente a cifras de la CNMC, que hablaba de que prácticamente 2 de cada 3 españoles no sabían si estaban acogidos a uno u a otro. Pero cuando hablamos de la conformación de la factura eléctrica y hablamos de esa tormenta perfecta que está afectando a una parte que es el precio de la electricidad, no podemos olvidar que si hacemos un reparto de una tarta, nos vamos al famoso 30% en cuanto afecta la parte correspondiente al precio de la energía al total que paga el consumidor. Nos encontramos un impuesto eléctrico sobre más de un 5%, nos encontramos un impuesto sobre el valor añadido del 21%, y nos encontramos una estructura de peajes y cargos que, perdonad la expresión, pero si es que resulta que antes no éramos capaces ni de conocer la inmensa mayoría de los consumidores qué elementos conformaban la estructura de peajes, ahora la hacemos más sencilla, la dividimos entre peajes y cargos, y creo que el consumidor de a pie todavía lo tiene menos claro. Pues bien, esa estructura de peajes y cargos supone la mitad de lo que pagamos en la factura, y si bien es cierto, como apuntaba Germán, que el camino que tenemos que recorrer es intentar liberar de esa parte una serie de elementos que están haciendo que esa factura también sea muy importante, la realidad es que a día de hoy
nos planteamos si el momento era este. Es la gran duda que tenemos las asociaciones de consumidores y si realmente dentro de ese camino, y cuando hablamos de un horizonte que nos va a llevar en el plazo de 3, 5 años a poder eliminar de la factura eléctrica una serie de conceptos, como puede ser precisamente renovables, que sí podemos hablar de déficit de tarifas, y podemos hablar de otra suerte de elementos que conforman esa mitad, ese 50% de la factura, si era el momento de hacerlo ya ahora, si sabemos que hasta dentro de 3, 5 años, en el mejor de los casos, no vamos a poder conseguir que se ponga en marcha este fondo de sostenibilidad, si no vamos a poder cambiar la determinación o el sistema de determinación de precios marginalistas o mejorarlo para evitar que esos famosos beneficios caídos del cielo para determinados sectores de producción pues sigan haciendo que el precio que finalmente paga el consumidor sea más alto, si habría sido el momento de poner en marcha este sistema de estructura tarifaria. Desde nuestro punto de vista, nos vamos a algo tan simple como hacer cuentas y sumar. Yo si ahora he hecho mano de una hoja de cálculo y empiezo a anotar la suma de peajes y la suma de cargos en los distintos tramos, sea en el tramo valle, sea en el tramo punta o en el tramo llano, me encuentro que en algunos momentos hoy pago más de cargos por la suma de peajes y cargos de lo que pagaba hasta hace unos días, hasta el mes pasado, por la suma de todos los elementos que conforman, excepción hecha de los impuestos, evidentemente, que también se aplican y que estoy pagando más. Por lo tanto, creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy. El consumidor asiste sin más como un mero espectador, pero un espectador además que no sabe ni siquiera qué es lo que se va a encontrar, ni siquiera conoce el argumento ni el guión de esa película. Y creo que sería muy importante que se trabajase en esto. Creo que podría ayudar a que el consumidor pudiera entender realmente lo que está ocurriendo. Creo que no es el momento de seguir echándole la culpa a algo, a esos famosos, que si a los mercados, que si a la evolución del gas, que evidentemente sabemos que tiene mucho que ver en esto, pero repito, tiene mucho que ver con una tercera parte de la conformación de la factura eléctrica. Pero hay otra serie de cosas que también le preocupan al consumidor de hoy y que creo que también es importante que empecemos a trabajar en serio en ello. Seguimos hablando de una dificultad enorme para regular y para trabajar y evitar que se produzcan situaciones de engaño, de vulneración. Me atrevería a decir incluso de fraude. Decía hace un momento que 2 de cada 3 españoles no sabían si estaban en el mercado libre o el regulado, pero es que esa cifra no creo que vaya a mejorar. Y es muy probable que vuelva a empeorar, porque creo que además las empresas que se dedican a la comercialización de electricidad, haciendo suya la expresión de a río revuelto, creo que precisamente con esta coyuntura que estamos viviendo y en la que se habla de que en el mercado regulado el PVPC está alcanzando unas cifras nunca vistas hasta el momento, pues puedan aprovechar precisamente para lanzar nuevamente sus redes, nuevamente sus anzuelos y seguir captando clientes hacia unas condiciones contractuales y económicas que seguramente no vayan a ser las más beneficiosas. Creo que también hay que hacer mucho en relación con el bono social, el famoso bono social, que sí bien es cierto que ha ido abriendo su ámbito de aplicación y que puede permitir que más familias puedan acogerse a él. Creo que no debe quedar en manos de las empresas comercializadoras decidir finalmente a quién se le concede y a quién no, porque esta es la realidad. Con independencia de que tengamos una normativa que establece quién tiene derecho o quién no tiene derecho a acceder a él, la realidad es que al final la inmensa cantidad de trabas y problemáticas que se le presenta al consumidor a la hora de solicitarlo parece que queda en manos de estas empresas y no se está actuando con claridad. Con respecto al funcionamiento de las subastas y sin desmerecer la problemática que supone la evolución de las materias primas en el mercado, la sensación que tiene la ciudadanía es de que no es un mercado transparente. Y esa sensación que ya se tuvo en algunos episodios del pasado, creo que vuelve a estar presente en estos momentos. También creemos que una tercera pata de ese banco, de la cual nos queda hablar de la parte de impuestos, también sería muy importante que se trasladase la sensación, al menos, ¿no?, que se le transmitiese al consumidor que se está vigilando y que las autoridades, el regulador, está pendiente de que ese mercado funcione de forma transparente. En cuanto a la fiscalidad, yo estoy de acuerdo y creo que lo hemos defendido siempre las organizaciones de consumidores con la matización que hacía Germán sobre este particular. Hablamos de un bien de primera necesidad y creemos que el tipo de impuesto aplicable, el tipo del impuesto sobre el valor añadido no debería estar en el tipo general, sino en el reducido como mínimo. Esto evidentemente podría suponer un pequeño alivio,
pequeño alivio para todas las familias, pero evidentemente, como siempre, controlando que no ocurra lo que es muy habitual que pase en este país. Siempre que se produce una rebaja o una suspensión en la aplicación de un impuesto, al final el consumidor acaba pagando lo mismo porque lo que acaba subiendo es la base imponible. Parece que al final lo que sube son los precios de las cosas y aquí es donde nos preocupa si realmente estará o no habiendo un control del mercado en el que se fijan los precios de la electricidad. Con carácter general, esto creo que resume un poco el sentir de los consumidores a día de hoy. Repito, la sensación de que son meros espectadores, por desgracia es cierto que sí lo somos, pero echamos mucho en falta que algo como pudiera resumirse, y Germán, voy a felicitarte porque la verdad tu exposición ha sido muy clara, muy concisa, y pone de manifiesto que realmente, aunque sea una problemática muy compleja, o hablar del mercado eléctrico realmente sea muy difícil para que lo pueda entender el común de los mortales, puede hacerse. Y quizás es importante que se trabaje mucho en esto. Creo que todos los ciudadanos de este país estamos convencidos de que tenemos que avanzar hacia ese modelo precisamente, que ese proceso de transición ya se ha iniciado y que antes o después nos va a llevar necesariamente a tener que cambiar nuestro modelo energético. Pero es importante que la ciudadanía se sienta parte de ello y que no simplemente parece que sea el protagonista de las consecuencias más negativas. Para esta primera exposición espero haber sido lo suficientemente breve, Manuel, para que podamos iniciar el debate correspondiente. Gracias a todos.